del programa de Sociología de la UNAD y estamos en la asignatura de Corrientes de Pensamiento Sociológico. Nos hemos reunido hoy para hablar de las formas de interacción social, haciendo el video correspondiente de la tarea número 2. Voy a comenzar con la presentación de los integrantes. Mi nombre es Darío Armando Polo. Está la Santa Liliana Arbeláez Caicedo, Darlene Maite Castro Alegría y Jimmer Alexis Ruiz Camilo. Jimmer, perdón. Ah, ¿Qué es lo que vamos a hacer en este conversatorio? Y vamos a adentrarnos en la perspectiva de la microsociología, explorando cómo las interacciones sociales se forman a través de las interacciones más cotidianas. Para ello hemos estructurado esta presentación en 4 partes. Sandra nos introducirá en los cimientos de la importancia del ritual de Durkheim. A continuación, yo conectaré con la idea de las cadenas de interacción de Randall Collins. Darling nos explicará el concepto de intersubjetividad desde la mirada de George Herbert Mead. Y finalmente, Jimmer cerrará la exposición con la propuesta de la creatividad y la contingencia. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Sandra para que comience hablándonos de Durkheim. Gracias, Darío. Muy buenas tardes, compañeros. Yo le voy a hablar sobre la importancia del ritual de Emily Durkheim. Aquí está, ritos peculiares según Emily Durkheim. A diferencia de los ritos alegres, estos muestran dolor y desgracia. Durkheim examina los ritos piaculares como ceremonias vinculadas a la desgracia, la tristeza y la expiación. La obligación social frente a la tragedia colectiva. En situaciones de pérdida o desgracia, las expresiones públicas de duelo, respeto, como funerales o velorios, ayudan a demostrar solidaridad, unión y apoyo social, demostrando que nadie enfrenta el dolor de manera aislada. Ritos como estructura y orden social. Los ritos de luto y otras prácticas establecen normas que guían el comportamiento en momentos difíciles, ayudando a mantener el orden, el respeto y la unión social, especialmente en situaciones como pandemias, desastres. Lo sagrado en lo cotidiano, doble sentido en objetos y personas. En la vida cotidiana, algunos objetos, lugares o personas se consideran sagrados y merecen respeto, pero también puede verse como impuros o peligrosos. Ojo con eso, lo que crea reglas que guían cómo interactuamos y diferenciamos entre lo permitido y lo prohibido. Creencias y explicaciones simbólicas del sufrimiento. Las personas interpretan las tragedias buscándoles causas espirituales y sobrenaturales, lo que ayudan a entender el sufrimiento y aceptar un poco los rituales sociales que lo acompañan, fortaleciendo así la unión y el apoyo en la comunidad. Ejemplo, el ritual de la purificación, rezos o quemas de incienso para alejar esas malas influencias. Aunque científicamente no comprobable, estos ritos dan sentido social y emocional al sufrimiento y fortalecen la conexión comunitaria. Ritos como medios para restaurar el equilibrio emocional y social. Los ritos del dolor, sufrimiento, ayudan a las personas a expresar emociones, a aliviar tensiones sociales y a recuperar la normalidad después de una crisis, fortaleciendo así los lazos y la continuidad de la comunidad. Ejemplo, en festividades como el Día de los Muertos en México, las familias participan de rituales que permiten recordar los difuntos con alegría, ofrendas y encuentros festivos. Frente a lo anterior, todo lo de Durkheim, los ritos piaculares y la ambivalencia de lo sagrado nos permite entender que el ritual no es solo un acto simbólico, más bien es una expresión muy profunda y bastante necesaria de la condición social humana, que permite la transformación del dolor o el miedo o la amenaza en una gran fortaleza, esperanza y comunión. Gracias. Muchas gracias, compañera. Ahora yo voy a conectar
con esa idea de ritual de Duquesne y analizar una teoría muy interesante de Randall Collins que nos explica cómo a través de los pequeños rituales, los micro rituales se llaman, se forma el tejido social y se forma cohesión y solidaridad en las comunidades. Entonces, la teoría de Collins surge con una pregunta que es, ¿qué nos mantiene unidos como sociedad? Y vemos que el ritual es el mecanismo microscópico a través del cual se construye una realidad social. Siguiente, por favor. Entonces, en su teoría, Collins explica que el ritual tiene unos componentes, que es lo que forma esa interacción. Los componentes que él determina son una presencia corporal compartida. El ritual se genera en la presencia del otro, en la corporalidad del otro, en un foco de atención mutua, que se centra la atención en algo específico, las dos personas que están formando el ritual centran la atención en algo específico, y una sintonía emocional, una efervescencia, que se forma y que los sentimientos de las dos personas están en consonancia y enfocados en la atención conjunta. Este fenómeno produce un producto, que es el ritual exitoso, que es la energía emocional. Y se cierra ese tipo de rituales a través de un símbolo sagrado, que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. La cadena de rituales me generó mucho impacto porque yo trabajo en burocracia y me di cuenta de que en parte de mi ejercicio, más que un burócrata, yo soy un facilitador de rituales. Entonces yo veía el ejemplo en mi vida diaria que se genera rituales de manera orgánica. Entonces, por ejemplo, se acerca un usuario a mi oficina, en una presencia corporal, yo estoy ahí para el usuario está frente a mí, hay un foco de atención mutua, por lo general el usuario viene con una solicitud o un problema que requiere solucionar, yo estoy totalmente enfocado en esa situación y se genera una sintonía emocional. Yo quiero ayudar al usuario, quiero que se resuelva ese problema, el usuario tiene unas expectativas y estamos trabajando en conjunto. Entonces, cuando el ritual es objetivo y cuando se realiza la labor, el trámite o lo que hay que hacer de manera satisfactoria, se genera una energía emocional. Eso genera como una, digamos, en el ejemplo es como un ambiente, una energía, una confianza que se transmite a otro tipo de relaciones. Y eso es lo interesante de la cadena de rituales, que es que con las emociones, la energía emocional que se generan en los rituales exitosos, eso se transfiere a otras interacciones que yo tengo. Y respecto al símbolo sagrado, yo he visto que muchas veces cuando el ritual es exitoso, cuando la interacción es satisfactoria con el usuario me da la mano. Entonces, ese es el símbolo que sella nuestro ritual. Siguiente, por favor. Entonces, ahí vemos que la importancia de los microrrituales es más allá de resolver una situación específica, sino que es algo importante para cohesionar el tejido social y para fortalecer las dinámicas en nuestras comunidades. Que muchas personas están enfocadas en la macroeficiencia, creen que los cambios estructurales o el clima de la sociedad sean en élites de poder o en otras esferas, pero la confianza se genera en el día a día y en los rituales más básicos que nosotros tenemos con los compañeros. Entonces, eso es importante replantear nuestras relaciones y nosotros cómo nos convertimos en facilitadores de rituales y de esas cadenas de interacción. ¿Listo? Siguiente, por favor.
Listo, ahora mi compañera Darlene nos va a hablar sobre el tema de intersubjetividad. Toda tuya la palabra. Muy buenas tardes. Yo le voy a hablar un poco sobre el concepto de intersubjetividad. La intersubjetividad es el proceso mediante el cual el individuo constituye su conciencia y el yo a través de la interacción social, la comunicación, la adaptación de roles y la perspectiva de los demás. Es decir, cómo nosotros construimos nuestra identidad a partir de la interacción social y el uso de símbolos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En el desarrollo. En el desarrollo de uno mismo o del ser, como lo denomina Mead, interviene lo que es el cuerpo y la persona, donde el cuerpo son donde pasan nuestras sensaciones y la persona es esta construcción social constante, esa estructura social, donde el individuo solo se convierte en persona cuando se convierte en objeto de sí mismo, es decir, cuando ya crea su propia conciencia. Ejemplo, antes de nacer, nuestros papás ya tienen perspectivas nuestras, ya hay normas sociales, hábitos, costumbres que tenemos que adaptarnos o toca cumplirlas. El ser tiene dos fases, que es el yo y el mí. El yo es la capacidad es la capacidad de actuar de manera espontánea y creativa ante las actitudes y costumbres sociales. Y el mí son esas conductas, esas costumbres, esas normas del todo social. Ejemplo, en un equipo de fútbol, donde todos los integrantes del equipo conocen cuáles son las normas, uno de ellos decide actuar de forma espontánea y creativa, haciendo un gol con la mano. Lo que está haciendo es incumplir todas las normas del juego. En conclusión, el yo lo que nos invita es a mirar lo que son los cambios sociales y en mí lo que es la estabilidad social. La intersubjetividad en el ámbito social nos va a ayudar en la construcción de significados compartidos, la comprensión mutua y la formación de normas sociales, nos facilita en la cohesión social, en la creación de valores comunes y la participación dialógica en la vida diaria. Siguiente, por favor. Es la que acabo de decir. Ella es la del compañero. Gracias. Gilbert sigue con el tema de la creatividad y la contingencia. Cordial saludo. Bueno, en correlación con lo ya expuesto por mis compañeros, vamos a reflexionar sobre el papel de la creatividad y la contingencia, pues en la acción humana, a partir de los conceptos o de la teoría del sociólogo y filósofo Joas. La creatividad no solo es algo artístico, sino que también está presente en toda nuestra vida cotidiana, en cada momento en que nosotros actuamos sin seguir un patrón o un guión fijo. Allí podemos mirar la acción de la creatividad. ¿Y qué es creatividad? Entonces, es acción de improvisar, buscar soluciones originales. Y entonces la creatividad surge justamente de esos momentos de cambio o de incertidumbre, esa capacidad inherente que todos tenemos de crear, de innovar en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. La contingencia
la contingencia es la posibilidad entonces de que algo ocurra de una manera distinta a lo que ya se espera. En el pensamiento de Schoas, esto significa entonces que las situaciones sociales no están cerradas ni determinadas, sino que siempre hay múltiples formas de actuar o de responder, entendiendo entonces pues, que vivimos en un mundo incierto, donde los planes pueden fallar y donde constantemente podemos ajustar nuestro rumbo, podemos ajustar las situaciones empleando la contingencia. Y es allí donde aparece la necesidad de actuar creativamente. Entonces, ¿cómo relacionamos la creatividad y la contingencia? La contingencia es lo inesperado, lo incierto. Y entonces es de allí precisamente lo que activa nuestra creatividad. Entonces, cuando algo no sale como nosotros esperábamos, no podemos simplemente aplicar fórmulas o cosas ya determinadas, sino que según la teoría de Schoas, debemos inventar, adaptarnos a explorar nuevos cambios. Porque en la teoría de Schoas, él critica los que dicen que solo actuamos para lograr fines o siguiendo normas. Para él, los seres humanos actuamos también cuando creemos en nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, estas dos se relacionan entre sí, porque la una, pues, nos lleva a la otra. ¿Por qué es importante esta teoría en nuestra vida cotidiana? Pues, tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando enfrentamos una crisis, como perder un empleo, no solo seguimos un plan B que ya teníamos quizás preparado, sino que muchas veces debemos reinventarnos, buscar nuevas formas de salir adelante. Lo mismo ocurre en las relaciones personales o cambios sociales, incluso en las decisiones pequeñas. Entonces, la creatividad es clave para adaptarnos a un mundo que constantemente está en cambio y en transformación. Entonces, haciendo una reflexión teórica en términos más profundos, Schoas nos propone una teoría de la acción creativa, a diferencia de Hibbert, que habla él de la racionalidad instrumental, entonces que enfoca la acción desde una perspectiva funcionalista. Pero Schoas cree que el actuar es un proceso abierto. El ser humano no solo se relaciona, interpreta, sino que también tiene un sentido en el que puede transformar, ¿sí? Y entonces su enfoque pone énfasis en la capacidad de las personas para construir respuestas originales y significativas. Podemos concluir que la teoría de Schoas nos invita a ver al ser humano como un agente creativo. La creatividad entonces no solo es un lujo ni algo excepcional, sino que es parte fundamental de cómo vivimos y cómo actuamos, pues en un mundo marcado por la contingencia y donde se resalta más la necesidad de estar abiertos a cambios, a ser flexibles y capaces de transformar lo que nos rodea. Entonces, que podemos concluir que somos creadores de nuestra propia acción y de la realidad social en que habitamos. Muchas gracias, compañero. Como podemos ver en todas las intervenciones, hemos recorrido el camino de las teorías esenciales en la microsociología. Y podemos ver que son teorías que se complementan, desde el ritual de colectivo de Durkheim hasta la creatividad de Schoas. Estos autores nos muestran que el mundo se construye a través de nuestras interacciones.
Muchas gracias a mis compañeros, a Sandra, Darlene y Jimmer, por sus exposiciones y a las personas que estén viendo por su atención.